los hice esperar un ratito. Me atrasé un poco en el otro curso y a veces cuesta un poco que después Zoom vuelva a abrir una reunión. Entonces sean bienvenidos. Es un gusto para mí volverlos a saludar y que nos podamos volver a reunir. Esta es nuestra clase número 3, solo acá dice 2, le voy a cambiar a 3, que nos podamos reunir. Es la última clase que tenemos de este bimestre. Pasada ya esta semana, ya solo les queda a ustedes la programación número 6 y ya terminamos este segundo bimestre. Para esta semana voy a terminar de ingresar los punteos de sus notas de la programación número 4. Entonces el día viernes ya van a estar disponibles esos punteos. Por favor, revisar. He visto que algunos yo les he marcado algún comentario y no lo han revisado. Es importante que ustedes revisen, que esté en su nota y que lo vayan haciendo a tiempo, porque, por ejemplo, si ya ustedes me lo indican, pasados los exámenes o las evaluaciones, o que ya le hayan dado a ustedes sus notas, es muy difícil para mí volver a, a revisar o a que me vuelvan a dar acceso a ese bimestre. Entonces revisen por favor si tienen alguna duda, si en dado caso hay un comentario que les anoté que dice que no se puede abrir, solo escríbanme para que yo les pueda habilitar nuevamente el espacio y que se los pueda volver a revisar. Esta semana vamos a tener un cuestionario. El cuestionario, acá dice en guía número 3, el cuestionario lo va a estar habilitado el día de hoy, todo el día, por el resto del día va a estar habilitado. Va a estar habilitado también el día lunes, pero ahora ya no se pueden dejar habilitados los cuestionarios, por ejemplo, para el fin de semana. Yo no los he dejado habilitados para el fin de semana, pero no sé si están bien esos 2 días o ustedes deseen que se les agregue otro día. Está bien estos días, señor. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a dejar estos 2 días, que sería el lunes 18, que es el día de hoy, va a estar habilitado durante todo el día, y el lunes 25 de abril, que sería el siguiente lunes, como última fecha para que ustedes lo puedan realizar. Me interesa que ustedes lo realicen y que se den ustedes el tiempo de poder realizarlo, porque después ya es muy difícil habilitar los cuestionarios. Entonces, a veces ya van a tener ustedes que pedir permiso para que se les habilite el cuestionario. Entonces, para evitar estos inconvenientes, manejen ustedes su propia agenda y su propio ritmo de trabajo para que no se les vaya a complicar más adelante. Esa es la actividad para esta semana. Va a estar habilitado el cuestionario todo el resto del día de hoy. Nuestro tema de hoy son tipos de ética. Este tema pues lo trabajamos un poco el año pasado y pues, ahora vamos a realizar como un repaso de cuáles son esos tipos de ética que se pueden llegar a presentar o que deberíamos nosotros de tener en la sociedad. La ética, pues ustedes saben que es la encargada de ir marcando ciertas pautas, de marcar ciertos principios para el desarrollo laboral mediante ciertos valores o ciertas pautas que nos van a dar a nosotros una visión o nos van a dar o nos van a permitir poder desarrollarnos de una manera plena, ¿verdad? Y que nos desarrollemos de una forma eficiente dentro de nuestro campo de trabajo. También se centra en la utilización de ciertos valores y también especifica su uso dentro de un entorno laboral. La ética laboral es fundamental en cualquier persona que desee trabajar, sin importar el ámbito o el área en la que se vaya a desenvolver. Es importante que la ética esté presente dentro de nuestras capacidades laborales. También dentro de ellos incluyen valores como la responsabilidad, la puntualidad, el estudio, la constancia, el carácter y la concentración, entre otros. También suelen aparecer conflictos cuando existen ciertas discrepancias entre una ética profesional y una ética personal. Por ejemplo, en estos casos las personas toman medidas como la objeción de conciencia si se cree que no se está actuando correctamente. Puede haber siempre conflictos dentro de nuestra ética profesional y nuestra ética laboral. Puede que tengamos que hacer algo en nuestro trabajo que esté en contra de nuestra ética personal, pero que también si nosotros no lo hacemos, esté en contra de nuestra ética profesional. Hay muchos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ejerciendo nuestro trabajo.
en especial cuando tenemos alguna actividad o algún cargo en donde tenemos que realizar supervisiones, por ejemplo, donde tenemos que controlar. Es importante que todos estos principios que nos marca la ética, nosotros los tengamos muy presentes. También la ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada. En qué sentido va a ser más estricto o en qué sentido puede ser más flexible. También el profesional tiene que enfrentar diariamente diversas situaciones. Y la ética pues debe verse plasmada en cada una de las acciones que realice. Esto nos va a ayudar también dentro de nuestra área de trabajo a evitar cometer errores, a que cada uno de los profesionales que trabajan con nosotros también se pueda desarrollar de una manera correcta y una manera eficiente. También debería contar con uno que dejen claro que está y que no está moralmente y éticamente bien. Para ello, cuando nosotros tenemos un negocio, trabajamos en una empresa, es importante lo que veíamos al inicio, el enmarcar ciertas normas. En estas normas nosotros también vamos a incluir aquellos elementos que consideramos que están éticamente bien realizados o que están en contra de la moral o en contra de la ética. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Para eso sirve nuestra ética profesional, para poder desarrollarnos dentro de un entorno laboral, para marcar qué es lo éticamente correcto y lo éticamente incorrecto. Existen ciertos tipos de ética según nuestro ámbito laboral. La ética siempre va a estar presente, sin importar la profesión en la que nosotros nos desenvolvamos, siempre está la ética presente. No importa si es un trabajo formal, si es un trabajo informal, todo está totalmente marcado o enmarcado en una ética. Hay acciones que no se pueden cometer en ciertos trabajos, independientemente de cuál sea, ¿verdad? Siempre van a haber ciertas prohibiciones. Por ejemplo, acá tenemos la ética de un abogado. En la profesión de abogado, pues es muy importante ciertos valores dentro de su profesión, como la justicia, la honestidad, la lealtad, la diligencia y el secreto profesional. El año pasado yo recuerdo que mirábamos qué era el secreto profesional y veíamos que como profesionales muchas veces tenemos que guardar ciertos secretos y que son secretos profesionales, ¿verdad? No podemos ir y nosotros crear, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como chismes o algún tipo de comentario en base a lo que tal vez un cliente o a lo que alguien nos comentó en confianza o dentro de un entorno laboral. Eso sería una falta a la ética y a la moralidad como profesional. Y eso afectaría nuestra imagen como profesionales, ¿verdad? Porque si ustedes se van a desenvolver en esta área, las personas no les van a tener confianza de venir y contarles, porque van a saber que ustedes no tienen este valor del secreto profesional. También la justicia, la honestidad. Si tenemos, la honestidad es un valor, pero yo muy universal, que todos los profesionales debemos de tener, pero en especial en esta profesión, pues que es la que persigue la justicia y en la que se practican estos valores fundamentales. La ética profesional de un docente. Muy bien, acá me gustaría que, porque todos ustedes dentro de su ámbito educativo y dentro de su carrera educativa han conocido a diversos docentes. Me gustaría que me mencionaran, ya sea acá en el chat o que encendieran su micrófono, un valor que tiene que formar parte del docente, de la ética profesional de un docente. ¿Qué valor creen ustedes que debe tener un docente o un maestro? ¿Paciencia? Paciencia, muy bien. ¿Alguien más? Igualdad. Igualdad, muy bien. La enseñanza. Enseñanza, respeto, muy bien. ¿Alguien más? Respeto, señorito. Respeto, muy bien. ¿Qué otro valor consideran ustedes? Disciplina, muy bien. ¿Qué otro valor consideran ustedes que forma parte de una ética docente? Honestidad. Honestidad, muy bien. ¿Alguien más? Amabilidad. Amabilidad, muy bien. ¿Cuál otro? Muy bien, todo lo que ustedes mencionaron es muy acertado. Muy bien, justo nos dice vocación. Todos estos valores que ustedes mencionaron forman parte de la ética docente, pero también parte de una ética ser honesto, muy bien, de una ética profesional muy general, ¿verdad?
En especial lo que mencionaba usted, la paciencia, el respeto, la honestidad, la amabilidad, son ciertos valores que debe de tener un docente. También les voy a dar lectura a lo que, a lo que nos indica acá. Para todos los docentes es de suma importancia desarrollar principios éticos, no solo para ellos mismos, sino para que ellos, porque son ellos los que poseen una gran responsabilidad social con los demás. Su tarea es llevar a cabo de la mejor manera posible sus actividades diarias o sus actividades laborales. Los valores de un docente o los principios ustedes ya los mencionaron, elementos que van a hacer que su trabajo se realice de manera eficiente y que se realice de la mejor manera y que el proceso de enseñanza también pueda realizarse de forma efectiva y que no sea o no se vea tergiversado por otros actos. Cuando yo estudiaba en básico, una maestra nos contó una vez que ella había tenido un inconveniente porque habían estudiantes que, creo que era una o dos estudiantes, que siempre le llevaban refacción, y le llevaban refacción y le llevaban refacción todos los días. Y ella pues en cierto punto se sintió comprometida. Entonces ella habló con las estudiantes y les dijo que les agradecía, pero que ya no lo hicieran, porque eso la ponía a ella en un papel ya de compromiso con ellas, ¿verdad? Porque entonces el proceso de enseñanza, el proceso laboral de la docente se vería perjudicado, ¿verdad? Porque ya no podía ser objetiva con ellas, sino que tenía que considerar aquello que ellas hacían por ella, ¿verdad? O lo que le daban. Entonces, pues ella habló con ellas, les dijo que ya no lo hicieran porque eso la comprometía y porque eso podía llegar a afectarles, ¿verdad? Porque si la docente iba a calificar normal con objetividad, a ellas les iba a molestar. Y se crean este tipo de conflictos. Esto pasa, por ejemplo, en diversas áreas, no únicamente en el área docente. Cuando hablamos también de áreas como, por ejemplo, de supervisores o de personas que tienen que llevar un control, es importante que también que se tenga mucha objetividad y principios éticos muy marcados, porque esto es un eje importante para el desarrollo de nuestra empresa o de nuestro negocio o de donde nosotros trabajemos. Por ejemplo, si van a supervisar o van a evaluar algún área, es importante que se realice de forma objetiva. Muchas veces se trata de convencer a que va a evaluar o de que lo invitan a comer o que lo tratan muy bien con tal de que esta persona no realice su trabajo de la mejor manera y que después, al final, la empresa y los empleados son los perjudicados porque se van a tener ciertas cosas en las que el supervisor o el evaluador no notó, pero que van a perjudicar a la empresa. Una vez escuché un comentario de una persona que en la empresa donde trabajaba llegaba un supervisor, ¿verdad? Pero el jefe de la empresa o de los que estaban trabajando ahí siempre lo trataba bien, le invitaba a comer y evitaba que el supervisor hiciera su trabajo. Entonces, la consecuencia fue que después la empresa prácticamente al jefe que ellos tenían lo despidieron porque habían ciertos manejos que no eran adecuados, ya sabía, el manejo de la empresa era deficiente en esa área y el supervisor nunca lo había notado porque nunca realizó su trabajo de la mejor manera. Entonces, ahí había una falta de principios éticos dentro de las dos personas, ¿verdad? Porque tanto el jefe como el supervisor no hacían que el otro pues trabajara de la mejor manera o no se hacía esto con la finalidad de poder mejorar, ¿verdad? Sino que se evitaba el proceso de supervisión y de evaluación para no tener ningún tipo de exigencia o de que no les llamaran la atención, por ejemplo. Entonces, estos son elementos que pueden ocurrir en cualquier área, no únicamente en un área específica o docente, como lo mencionaba, sino que puede ser en diferentes tipos de áreas. También está la ética profesional de un psicólogo. ¿Qué principios creen ustedes que debe tener un psicólogo para ejercer su trabajo de manera correcta? ¿Cuáles son los principios que ustedes consideran que debe tener un psicólogo o que debe de ejercer? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles son esos valores? Muy bien, Dani nos dice secreto profesional, muy bien. ¿Cuál debe ser el otro principio que debe tener un psicólogo?
¿Será que una persona que, por ejemplo, no sepa escuchar puede ser psicólogo? Ser paciente, muy bien. No. Perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿Creen ustedes que alguien a quien le guste hablar mucho, alguien que no practique la escucha activa, puede llegar a ser psicólogo o va a ejercer su trabajo de manera correcta? No, ¿cómo dijo el señor? Si hay una persona que no practica la escucha activa, que solo le gusta hablar o comentar, pero que no escucha detenidamente a las personas, ¿puede realizar de una manera eficiente la labor de un psicólogo? No, No, muy bien. ¿Por qué dicen que no? porque por lo que tengo entendido es que un psicólogo tiene que escuchar los problemas de las personas y pues entenderlas y pues darles una solución, ¿verdad? Muy bien, gracias, Cristian. Precisamente, ¿verdad? Un psicólogo tiene esa función de escuchar a las demás personas. Entonces, si alguien no tiene esta habilidad o no desarrolla esta habilidad, va a ser muy difícil que pueda llegar a escuchar a los demás. Ya me mencionaron algunas otras, otros principios, el secreto profesional, ser paciente, son elementos importantes para esta profesión. Acá tenemos otras como por ejemplo la confidencialidad, que es parte del secreto profesional, la responsabilidad, la honestidad entre ambas partes. Es importante que la honestidad esté tanto en el profesional como en el paciente. No esperemos una solución como paciente si no somos honestos, ¿verdad? Entonces tiene que ir de ambas vías. Estos son algunos principios que tiene una parte de la ética profesional de un psicólogo. También hay una ética profesional de un administrador. Cuando nos dedicamos a la administración, por ejemplo, la lealtad, la legalidad, la diligencia y la honestidad son valores fundamentales para este tipo de trabajo. Un administrador pues va a ser el encargado de poder controlar, de poder organizar, de estructurar una empresa o el área de una empresa. Entonces es importante que tenga estos principios, que sea leal, que tenga legalidad, que tenga diligencia, que tenga honestidad. Por ejemplo, hay otros que también se van a ver acá involucrados, como la responsabilidad, y hay otros elementos que nos van a ayudar. La responsabilidad es algo muy universal o es un elemento esencial cuando hablamos de ética. No seríamos capaces de poder nosotros establecer metas, tanto laborales como profesionales, si no tenemos responsabilidad. La responsabilidad se presenta cuando nosotros respondemos por nuestros actos y cuando también nosotros realizamos algo por voluntad o porque dijimos me comprometí a esto, lo voy a realizar porque es mi responsabilidad. Dentro de este principio se ponen en juego también la voluntad y la libertad, ¿verdad? También la responsabilidad hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo. Si me encomiendan un trabajo, una actividad, la realizo porque es mi responsabilidad profesional. O si yo voluntariamente accedí a poder colaborar, es mi responsabilidad. Entonces, esto es un valor muy importante. En cualquier área va a ser muy importante la responsabilidad. La ética es considerada como una ciencia que se va a encargar de estudiar los comportamientos de los seres humanos y cómo es su convivencia dentro de la sociedad. Aplica también dentro del ámbito profesional, cómo el individuo se desarrolla dentro de su ámbito laboral y también se trata de todas estas decisiones que va a tomar de forma consciente y voluntaria y que también lo van a ayudar a crecer profesionalmente. No son considerados éticos aquellos comportamientos involuntarios, es decir, que no sucedieron bajo el propio consentimiento. Este elemento es bien importante. Si un acto no sucedió bajo el consentimiento o se realizó de forma inconsciente, no es considerado un comportamiento ético. No podemos considerarlo dentro de la ética si esto no sucedió bajo el propio consentimiento, se realizó de manera inconsciente. Todos los actos éticos son eh, comportamientos totalmente conscientes y voluntarios. Entonces no va a formar parte de algo que nosotros hayamos hecho inconscientemente.
Varias veces también se ha hablado de cuando nosotros comparamos al ser humano con los animales, ¿verdad? El hombre pues tiene esta capacidad de poder decidir, de poder actuar bajo ciertas deliberaciones o bajo ciertas normas, a diferencia de los animales pues que son guiados por su propio instinto que poseen por naturaleza. Ustedes se pueden dar cuenta si tienen mascotas, ellos actúan por instinto. ¿Verdad? Si tienen perritos y sus perritos tienen no es que sean muy enojados, pero eso de cuidar donde viven, van a ustedes a escuchar que si escuchan un paso, escuchan un ruido, pues van a empezar a ladrar, actúan por su instinto. A veces no es porque a veces es alguien hasta conocido, ¿verdad? Pero ellos actúan en base a su instinto, no tienen esta capacidad de poder decidir y actuar bajo ciertas normas, sino que son muy instintivos. Una persona puede decidir, por ejemplo, qué quiere comer. Sin embargo, un animal, su instinto es el hambre, entonces va a comer cualquier cosa que tenga enfrente o lo primero que se le llegue a presentar. Estas son las diferencias que tienen prácticamente los seres humanos con los animales prácticamente. Esto hace que los seres humanos tengan la capacidad de poder decidir y de poder actuar bajo ciertas normas y bajo ciertos regímenes. La ética profesional también proviene de una ética empresarial. Esta establece cuáles son las condiciones que deberían de tener, por ejemplo, una empresa para que el ser humano se relacione con su entorno de forma eficiente. Es importante que el profesional ofrezca un servicio justo y que realice una buena labor. Es lo que le corresponde y lo que resulta bien para los clientes. Entonces, la ética empresarial ya se centra en una empresa, en cuáles son estas condiciones que se deben de crear para que el ser humano se relacione con su entorno y pueda también responder a las necesidades o a las demandas que tenga esa empresa. También dentro de este tipo de ética hay tres ramas. La primera es el economismo, que es limitado, que tiene como objetivo maximizar los beneficios, pero respetando las normas legales. El dualismo racionalista, que va a ser la búsqueda de beneficios, pero respetando los principios que establece una teoría de ética racionalista. Y en tercer lugar está la rama del realismo moderado. El realismo moderado hace referencia y entiende al ser humano como cómo identificar las necesidades de su entorno y establecer una relación equitativa con el medio. Estas tres ramas podemos ver que están situadas dentro de diferentes conceptos. El primero, cómo maximizar nuestros beneficios, se refiere a la economía. El segundo, cómo buscar beneficios, pero respetando los principios de una norma ética. Y el tercero, cómo nosotros vamos a identificar las necesidades del entorno y cómo vamos a crear también una relación con estas. A eso hace referencia la ética empresarial. La ética no implica una coacción o ciertos castigos, sino que, por ejemplo, se busca que las personas puedan actuar de manera correcta sin necesidad de caer a estas acciones, ¿verdad? Un castigo, una multa o una sanción, sino que puedan actuar con responsabilidad y dentro de la moralidad y la ética sin necesidad de caer en esto. Las personas deben ser responsables de sus propios actos, dado que cada uno de nosotros siempre va a actuar con libertad, voluntad, inteligencia y no de manera forzada. También la libertad y la voluntad son la elección de una carrera, por lo tanto, la persona humana debe ser respetuosa de las obligaciones y derechos que lleva su profesión. Cada carrera, cada profesión tiene ciertos eh, principios, ciertos elementos que se deben de cumplir y ciertas responsabilidades que se adquieren, obligaciones y derechos que tenemos cuando ustedes ejerzan una profesión se van a dar cuenta. Por ejemplo, las obligaciones y derechos de los educadores están enmarcados en una ley. Están, por ejemplo, en la ley de servicio civil. Los de los educadores están ahí, inclusive ahí enmarcan las obligaciones y los derechos de los directores también. Entonces hay una serie de obligaciones y de derechos que adquirimos al momento de graduarnos, al momento de obtener este título de una profesión. Entonces son elementos que nosotros debemos de considerar, actuar siempre en base a nuestras obligaciones y también que se respeten nuestros derechos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de cuando hablamos de la carrera de derecho o de los abogados, sabemos que en un juicio todas las partes involucradas deben contar con un abogado defensor.
Pero ¿qué pasa si un abogado es asignado a él y no desea representar, perdón, a una persona porque sabe que es un caso indefendible o porque defenderlo va en contra de sus principios? Acá nadie puede obligarlo según la ética, porque es algo voluntario. Si tiene dudas, si él considera que es algo indefendible o que sí se puede defender, pero en contra de sus principios, eh, no hay quien, eh, no hay quien lo pueda prácticamente obligar. Acá nos dice que nadie debería poder obligarlo a defender este caso, aunque sin lugar a dudas habrá alguien que haga a un lado todos estos principios éticos y actúe en pos de algo pues, que prácticamente tendrá un beneficio económico para él. Esto ocurre en muchos casos, por ejemplo, citar con aquellas industrias para realizar un trabajo, deben comprometerse con el medio ambiente, por ejemplo, y lo hacen sin titubear ni cuestionarse la ética o la moral. Si se realiza algún proyecto que va a perjudicar al medio ambiente, muchas veces no se toma esta conciencia, sino que se realiza sin poder medir las consecuencias de esto. La ética del conflicto es una ética que significa asumir ciertos valores y actitudes que puedan compartir y defendernos a todos. Esto va a implicar lograr acordar un código de conducta mutua y de responsabilidades que tengan en cuenta los efectos de cómo lo hacemos y en dado caso cuáles van a ser las sanciones en caso de violar algún tipo de norma. También es para tener presente para las generaciones futuras, es algo que se puede llegar a utilizar. También es un método para poder defender ciertos valores personales o ciertos derechos que se tienen o que involucren a las personas. Un código de conducta, para poder crearlo, debe de tener una participación que permite estimular las capacidades humanas, compartir, no imponerlas, sino que se realice todo dentro de una comunicación adecuada. También una reciprocidad que se entiende como un comportamiento en el que nos responsabilizamos de los lazos sociales que formamos. Tiene que haber equidad, tiene que haber solidaridad y tiene que haber respeto. Dentro de un grupo, dentro de una empresa, dentro de un ámbito de trabajo, deben estar estos valores, forman parte de un código de conducta. Pasos para que nosotros podamos avanzar, pasos que nos van a ayudar a formar nuestra ética y a fomentarla en los demás. Uno de ellos es la racionalidad. Aunque el otro actúe emocionalmente, procuro compensarlo con la razón. Si yo veo que un compañero actúa de manera muy emocional, yo voy a actuar compensándolo con razón, diciéndole ciertos conceptos que estén fundamentados, decirle que lo que está haciendo está mal, basado en algo, ¿verdad? No simplemente está mal o está bien, sino que siempre basados en la razón, la comprensión, que nos dice que aunque me malinterpreten, procuro comprender bien a la otra parte. Aunque lo que yo estoy diciendo no sea comprendido, yo procuro comprender lo que la otra persona me está diciendo. La comunicación, aunque el otro no me escuche, le consulto antes de decidir algo que le afecta. Aunque las personas no nos escuchen totalmente, no nos escuchen activamente, nosotros le vamos a consultar para decidir algo que le pueda llegar a afectar. No importa, es parte de nuestra ética. La fiabilidad, aunque intenten engañarme y por lo tanto no desarrollemos mucha confianza para él o para ella, no lo engaño, procuro ganarme su confianza. Aunque me traten de engañar, aunque traten de perjudicarme, no vamos nosotros a actuar de la misma manera, ¿verdad? Porque caeríamos en realizar actos que van en contra de nuestros principios, sino que procuramos ganarnos la confianza de esa persona. La persuasión, aunque no coacciona, aunque no estoy de acuerdo, me resisto a coaccionarle a él. Opto por la suavidad. Si no estoy de acuerdo con alguien, no me pongo a la defensiva y no empiezo a crear conflictos, sino que opto por tratarlo con suavidad y por tratarlo con calma, con la finalidad de no crear ciertos roces dentro de mi área laboral. El 6 nos dice la aceptación. Aunque me rechaza y no considera mis intereses, acepto como es y procuro entender su realidad. Aunque no acepten mis intereses, yo sí acepto a las demás personas. La escucha activa, aunque no me escuchen, procuro escucharlo atentamente y si tengo dudas, pregunto. Si las personas no me escuchan de una manera correcta, yo sí procuro escucharlos correctamente. Interés por el entorno, aunque me desprecia, me intereso por su bienestar y por saber cómo se encuentra. Este es interés en el otro, perdón.
aunque no nos tengan, aunque nos desprecien o aunque no quieran trabajar con nosotros, yo sí me intereso porque el otro esté bien. No fomento este choque para que se haga un gran conflicto. En el 9 tenemos intereses por hallar solución, aunque no mueve mi ficha, no mueve mi área, aunque no me afecte, voy a pensar en posibilidades alternativas para solucionar el problema o la situación. En el 10 tenemos revisión de los propios intereses. Aunque se mantenga impasible, procuro entender por qué motivos mis intereses son inaceptables para él o para ella. Si yo comento algo, comento una idea o mis propios intereses están o no son aceptados por otra persona, yo analizo por qué, cuáles pueden ser las razones por las que no lo acepte, en vez de crear un gran problema y llegar a confrontarlos o algo similar. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. Para la programación número 4, no sé si es una infografía, pero la programación número 4 vamos a seguir trabajando este tipo de temas que tengan relación con la ética también. Entonces, perdón, este no es guía número 4, es guía número 6. No sé por qué les voy a compartir ahora la programación número 6. No sé por qué mi presentación tiene guía número 4. Si no, los voy a confundir. Permítanme. El cuestionario les recuerdo que va a estar habilitado el día de hoy y también el día lunes, el siguiente día lunes. Entonces, si no lo pueden realizar hoy, lo pueden realizar en el siguiente día lunes, que sería el último día. Les voy a presentar entonces la programación número 6. Esa es la programación número 6. Es la última. Van a realizar, ya vieron que no era una infografía, es la técnica de la hamburguesa. No sé si hemos trabajado esta técnica con ustedes. No, señor. ¿No? No, señor. Bueno, vean. El tema es educación en valores. Entonces vamos a seguir viendo un poco de lo que es la ética. La técnica de la hamburguesa es básicamente que ustedes seleccionen ciertas ideas principales. Por ejemplo, acá ustedes en el pan que está al inicio, colocan el título, ¿verdad? Que es educación en valores. Seguidamente una oración de apoyo o en dado caso una idea principal. Algo que a ustedes les haya llamado la atención, lo colocan acá en lo que creo que es un tomate. Entonces, porque está rojo. Entonces, en la parte de acá, ustedes colocan una oración de apoyo o alguna idea. En la parte de la carne, que sería esta que está en el medio, ustedes colocan los detalles claves, las ideas principales o más importantes que ustedes hayan identificado. Acá en esta parte ustedes pueden realizar las ideas, pero más secundarias, por ejemplo, ideas principales y secundarias. Y de último, acá en la oración concluyente es un comentario de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de la educación en valores? Si se practica, si no se practica, o cuál es el impacto que esta tiene en los estudiantes o en los individuos. No sé si queda claro lo que hay que realizar. Sí, señor. Señor, la última, ¿qué se hace? En la última parte que está acá en el pan, la otra parte del pan es un comentario. Es lo que ustedes opinen sobre el tema. Esa es la última parte. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, acá les anoté también algunas instrucciones para que ustedes puedan realizar la técnica. Muy bien. Si no hay más dudas o preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Con eso la daríamos por finalizada. Espero que hayan marcado su asistencia, por favor. Y si alguien falta, por favor, marcarla para que yo la pueda también anotar posteriormente.
Muy bien, entonces con esto daríamos por finalizada nuestra clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos el día de mañana. Adiós, cuídense.